Hola estimados, ¿cómo están ustedes? Espero que ya hayan revisado todo el material que se les ha enviado. Cualquier duda que tengan con respecto a los trabajos que se están haciendo, al desarrollo del diagnóstico que les envié, por favor, si tienen dudas, sírvanse conectarse a través de la plataforma o a través de mi correo. Hoy día nos vamos a abocar a revisar los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros en sí? Los estados financieros son informes que presentan las empresas para ver cómo está funcionando. Tenemos el balance general, que permite demostrar los activos y los pasivos de su patrimonio, donde por un lado tenemos todos los recursos que tiene la empresa y por otro lado todos los compromisos. Y en el fondo uno mira el estado financiero y este estado financiero tiene una característica muy peculiar, que está relacionado con respecto a cómo se estaba haciendo antiguamente. Teníamos los ingresos, las contabilizaciones, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados, que eran dictados emitidos en boletines técnicos, colegios de contadores, y que el Estado los asumía también como propios. Pero esto ha cambiado, porque nosotros hoy día ya estamos con una norma internacional y la Contraloría ha determinado aceptar estas normas, adecuándolas a nuestra realidad. El estado financiero permite tomar decisiones siempre y cuando estos estén de acuerdo a la realidad. Yo no podría tener un estado financiero que tiene valores antiguos. Esos valores antes se reajustaban y se valorizaban al nuevo valor, pero hoy día es distinto. Como ya hemos conversado, los estados financieros se hacen respecto a los valores reales. Se les envió también una publicación del Diario Mercurio en el cual ustedes pueden darse cuenta que a contar del 2016 debería iniciarse la práctica de las normas internacionales del sector público. El estado financiero, siguiendo con la materia que nos convoca, el estado financiero principal permite registrar todo lo que tiene el Estado a valores razonables, valores de mercado, y todas las deudas también. Permite determinar si la empresa ha funcionado bien, si se han usado todos los recursos. No se olviden que nosotros estamos abocados también o comprometidos a realizar lo relacionado con el presupuesto, que hoy día está en la Cámara. Lo importante de esto es que el estado financiero debe ser enviado a la Contraloría al primer semestre del año siguiente. La presentación, ¿en qué consiste el estado financiero? Tenemos el balance general, tenemos el estado de resultados, tenemos el estado de situación presupuestaria, porque en base a eso se hacen los ingresos y los egresos, el estado de flujo efectivo, que es decir, en qué invierto el dinero, dónde va y de dónde viene. Después tenemos estado de cambio en el patrimonio y finalmente una nota del estado financiero. O sea, en el fondo tenemos balance general, estado de resultado, estado de situación presupuestaria, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio y nota del estado financiero. O sea, en el fondo son 6 informes que uno tiene que hacer. Vámonos al balance general. El balance general tiene el objetivo de mostrar la situación económica financiera de la entidad pública. Y les recuerdo que esto generalmente se hace por periodos anuales. Por un lado, en su lado izquierdo tienen el activo, por otro lado el pasivo. La diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio. Después tenemos dentro del balance, tenemos hoy día dos clasificaciones. Tenemos los activos corrientes, donde tenemos la caja, documentos por cobrar, u otro relacionado con que se realizan en el corto plazo. Después tenemos los activos no corrientes, que están relacionados con los activos fijos y que se supone que esos se adquieren no para venderlos durante el año o para deshacerse de ellos, sino que por un periodo completo. Y por el lado derecho tenemos los pasivos corrientes, donde se contabiliza todo aquello que se va a realizar dentro del año o dentro de los 12 meses siguientes. Y el pasivo no corriente, que son a largo plazo. Y el patrimonio, por supuesto, que corresponde a la diferencia entre los activos y los pasivos, que se denomina como valor residual. Ese es el patrimonio. Por lo tanto, el estado financiero es importante tenerlo actualizado. Junto con el estado financiero del balance, tenemos el estado de resultado. Y el estado de resultado tiene el objetivo principal, es una gestión económica financiera de la entidad pública. Van a determinar cómo fue el funcionamiento de entre los
gastos y los ingresos. Es importante que todo esto sea realizado a valor razonable. Eso es el estado de resultados, los dos principales. Pero junto con esto nosotros tenemos que estar preocupados del estado de situación presupuestaria. Tenemos que verificar que lo que estamos haciendo por egreso esté dentro del presupuesto y también respecto a los ingresos que nosotros esperamos. Por lo tanto, eso mide el desempeño de la autoridad, cómo maneja los recursos en su área. ¿Y qué tiene este estado de situación presupuestaria? Están los ingresos y los gastos, como les dije, y ¿cuáles son los ingresos? Todos los recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. Tenemos ingresos por impuestos, imposiciones provisionales, aporte fiscal, transferencias, ingresos financieros, reembolso de préstamos, enajenación de activos. Enajenación de activos se refiere a que yo tengo activos que los pueda vender, los endeudamientos y otros ingresos patrimoniales. Y por el lado de los gastos presupuestarios, ustedes deben conocer muy bien todo lo que la municipalidad otorga a sus habitantes relacionados con funcionamiento de la entidad, adquisición de activos financieros o no financieros, inversión de capital, transferencia. Por lo tanto, es importante tener todo esto actualizado. En la preparación de este estado de situación presupuestaria, debe considerarse lo que se autoriza al inicio y al final y la ejecución del mismo. Por lo tanto, yo tengo que preocuparme que dentro del periodo por el cual me fue asignado el presupuesto, yo debo darle un uso adecuado, en los tiempos adecuados y la calidad correspondiente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y manejar una carta GAN respecto a cuándo voy a hacer las inversiones, cuándo voy a hacer los gastos y cuándo voy a tener los ingresos. Por lo tanto, esta ejecución del presupuesto hay un concepto respecto tanto a los ingresos como a los egresos, que son los devengados o percibidos. Cuando yo percibo, significa que yo lo estoy recibiendo. Y devengado, cuando yo reconozco que eso tiene que estar ya ingresado. Puede que no esté ingresado, pero tienen que cancelarme. Los ingresos de acuerdo al devengo y la normativa contable presupuestaria aplicable. Después tenemos que cuando hay un ingreso como percibido, significa que yo lo estoy recibiendo. Y cuando hay un devengado, está de acuerdo al presupuesto por lo que tendría que recibir. Eso es en la parte presupuestaria. Y una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que estar preocupados del estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo está relacionado con tres actividades. O sea, es decir, yo tengo dinero, tanto como ingresos e egresos, y eso tengo que clasificarlo para poder tener una mejor visión respecto al movimiento de los dineros. Tenemos las actividades de operación relacionadas con las operaciones que hace la empresa. Tenemos lo de inversión y tenemos lo de financiamiento. Vamos a hacer unas pequeñas palabras respecto a cada una de estas actividades. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a ver la fuente de entrada del efectivo. Tenemos que ver en qué se ha gastado ese efectivo y tenemos que determinar al final cuál es el saldo de efectivo a la fecha de la presentación. Por lo tanto, son los flujos que yo tengo que contabilizar en las tres actividades: operación, inversión y financiamiento. Veamos cuáles son las actividades de inversión. Tienen que ver con las que de operación, tienen que ver con qué pasa con la recaudación de los impuestos, con las contribuciones, con las multas, intereses, el cobro por las ventas de bienes y prestación de servicios, la percepción de subvenciones, transferencias, donaciones y otras asignaciones presupuestarias del gobierno central o de otras entidades públicas o privadas, cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos análogos, otorgamiento de transferencias, pago a los proveedores públicos y privados, pago de prestaciones provisionales, cobro y pago de la entidad de seguro, pago de impuestos a la propiedad, cobro y pago por operaciones de intermediación financiera, pago por concepto de interés a la deuda. En el fondo, es la operación, es el movimiento que tiene la entidad. Es lo del día a día. También están los flujos derivados de la venta de bienes, pero ese ingreso lo vamos a ver bajo el concepto de inversión, que es lo siguiente: la actividad de inversión. Lo que vimos recién fue la actividad de operación y ahora vamos a explicar, o les voy a explicar la actividad de inversión.
Esto está relacionado con pago por adquisición de bienes de uso, activo intangible a otro largo plazo, enajenación, disposición de bienes, iniciación o avances de iniciativas de inversión, pago por la adquisición de acciones, participación de capital emitidas por otras entidades públicas, cobro en efectivo por la venta de acciones o participación de capital también, anticipo préstamo a terceros, cobro en efectivo derivado de la recuperación, pago de contratos futuros, de opciones y permutas financieras. Esos son los contratos especiales relacionados con el riesgo que tienen algunas actividades de inversión. Y cobro en efectivo procedente de contratos futuros, de opciones, de permutas financieras. Son términos financieros que se utilizan respecto a la inversión. Como pueden ver, es totalmente distinto a las actividades de operación. Aquí tiene que ver qué hago yo con el manejo de dinero para invertirlo, o para prestarlo, o para pagar mi inversión. Eso es en el fondo cómo se maneja la empresa. Yo voy a tener utilidades, voy a tener pérdidas en ese movimiento de dinero. Si yo otorgo un préstamo a alguien, voy a recibir un interés. Si alguien me facilita un préstamo, yo voy a tener que pagar interés. Puedo tener compra de acciones y después vender acciones, está relacionado con eso, pero no tiene nada que ver con la operación común y corriente diaria. Y finalmente, la otra actividad son las actividades de financiamiento, que están relacionadas con cómo me financio respecto a los cobros por endeudamiento, por amortización de la deuda pública y para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero está relacionado con el leasing. Yo puedo comprar un bien a cuotas, pero al final la última cuota es la opción de compra. Yo me quedaría con el bien pagando la última cuota. Eso es un arrendamiento financiero. Por lo tanto, tenemos ya los estados de balance, estado de resultado, estado presupuestario y tenemos el estado flujo efectivo. Otro estado más es el estado de cambio en el patrimonio. El estado de cambio en el patrimonio tiene que ver cómo está compuesto mi patrimonio. No se olviden que en el patrimonio tenemos el capital, tenemos reservas, tenemos utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio. Pero aquí nosotros tenemos que determinar las variaciones que se producen durante el año. Porque si yo tengo un capital de 100 y tengo una utilidad de 20, mi patrimonio va a subir en 20, por lo tanto mi patrimonio hoy día no van a ser los 100, van a ser 120. Si yo hubiese tenido alguna pérdida de 30 y tengo mi capital de 100, muy probable que mi patrimonio ya no van a ser los 120 que nos había dado con la utilidad, sino que nos van a dar 70, es decir, mi patrimonio varía. Y también en esto nosotros tenemos que hacer algunos ajustes por cambio en las políticas contables, ajustes por por corrección de errores y otros, que lo vamos a ver en una próxima oportunidad respecto a cómo funcionan esas instrucciones. Cada una de las cuentas partidas de ingresos deben ser reconocidos directamente en el patrimonio, es decir, tanto los gastos como las utilidades. Por lo tanto, la suma de los dos, algebraicamente, son el resultado del periodo. Y los efectos de los cambios en la normativa contable, si es que hacemos algunos cambios, y en la corrección de los errores, porque estamos sujetos a errores. Los estados financieros se hacen por personas y las personas nos podemos equivocar. Finalmente, una cosa general que yo creo que es muy difícil que se ve dentro de las municipalidades: el estado financiero consolidado. Suponiendo que dos municipalidades funcionan como una sola, pero están en forma independiente, pero al final firman o se comprometen a hacer un solo estado financiero. Entonces se consolidan las dos. Las dos empresas ponen sus valores. Por ejemplo, si la A tiene 100 de caja, la otra tiene 50 de caja, al final la caja va a ser por 150. Eso es en forma general, que eso ya requiere de un estudio más especial. Lo otro, que uno, después de haber terminado el balance, suceden cosas. Dice, se nos olvidó tal cosa. No, incorporamos este ítem. Se nos pasó este ítem. Y por lo tanto, existe la posibilidad que se hacen actividades que corresponden a hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Ahí uno tiene que entrar a ver qué fue lo que se me pasó, qué es lo que tengo que arreglar, antes de ser firmado el estado financiero y presentado a la Contraloría. Y hay algunos que son ajustes, otros son sencillamente cambios de partidas. Pero en general, si son importantes, por supuesto que requieren una autorización donde corresponde. Y finalmente, le puedo decir que de todos estos estados financieros, cuando yo presento los estados financieros, yo tengo que poner una nota a los estados financieros, o sea, explico
cuáles son las notas, o revelaciones, cuáles son las notas que yo incorporo en ese estado financiero, en donde entro a explicar en forma narrativa lo que contiene cada partida. Por ejemplo, en la partida de los bienes de uso o los activos fijos, yo tenía 100 y ahora aparezco con 200. ¿Qué pasó? ¿Significa que aumentó 100? Indudablemente que aumentó 100, pero a lo mejor yo vendí el que tenía en 100 y compré uno por 200. Entonces uno explica todo lo que pasó en todas las partidas, lo que pasó durante el año. Eso es en el fondo lo que nosotros queremos ver del estado financiero. Pero aquí hay un desafío para ustedes. Se les va a considerar con una nota que será enviada cuando corresponda respecto a la evaluación que va a tener esa nota. Necesitamos que ustedes nos manden los estados financieros de su ciudad, que son públicos, pero lo ideal sería que ustedes los copiaran y pusieran otros valores y sistemas convenientes. Pero tienen que enviar el estado financiero, el balance general del año 2014, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio de la posición financiera y, si es posible, manden las notas. Pueden copiar y pegar, o si lo tienen, me lo mandan tal cual como está. Lo importante es que quiero que ustedes se involucren en el estado financiero, y es muy probable que yo les haga algunas consultas sobre la construcción de ese estado financiero. O si ustedes tienen dudas, viceversa, si ustedes tienen dudas de algo, me pueden preguntar qué significa esta partida, cómo funciona. Les recuerdo que revisen el manual que les mandé de contabilidad básica, revisen lo que les envié de la prueba de diagnóstico, está muy gráfico. Por favor, necesito que me digan si lo entienden o no lo entienden. Por lo tanto, les doy las gracias. Nos queda poco, necesito que ustedes se involucren. Yo voy a estar constantemente metido en el chat, porque hasta el momento las personas que me enviaron el diagnóstico estaba esperando mandarle la respuesta completa antes de decirle que cuántas malas tenía o buenas tenía. Lo importante es que quiero que ustedes aprendan. Por favor, las 7 personas o 8 personas que mandaron el trabajo, revísenlo con lo que hicieron. Así que es un placer. Por favor, comuníquense. Me interesa, solamente tengo 4 personas en el WhatsApp. Lo ideal sería que estuviéramos todos y compartiéramos las inquietudes todos juntos. Por lo tanto, le agradezco su atención y a estudiar. Gracias.